¿Alguna vez has pasado horas acostada tratando de dormir, pero tu mente simplemente no se apaga? El peso de las preocupaciones, el cansancio que nunca desaparece, esa sensación de que, incluso descansando, cuerpo y alma siguen agotados. ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero problema no está en tu cuerpo, pero en algo mucho más profundo? Que hay una razón detrás de esta inquietud constante, y esa razón fue mencionada hace miles de años en un libro que quizás hayas ignorado. La ciencia moderna ha investigado esto y los resultados son sorprendentes. Insomnio y ansiedad están alcanzando niveles récord en todo el mundo. Pero lo que muchos no saben es que el secreto del verdadero descanso se ha revelado durante siglos. Y no está en las pastillas para dormir ni en las técnicas de meditación. Estas palabras fueron pronunciadas hace más de 2000 años, pero en medio del caos de la vida moderna, hemos olvidado lo que realmente significan. Vivimos en una sociedad donde el descanso es visto como debilidad. El mundo exige que estemos siempre activos, siempre productivos. Pero nadie habla del coste de esto. Nadie te enseña cómo deja de cargar con el peso invisible de la preocupación constante. Este peso se acumula. Y lo peor, no desaparece mientras dormimos. Permanece con nosotros, impidiendo que el cuerpo y la mente encuentren la paz. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de dejarlo atrás? No se trata solo de descanso físico, se trata de descanso del alma, y este descanso fue prometido hace mucho tiempo, pero para encontrarlo, primero debes comprender qué te impide lograrlo. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pero, ¿cuántos realmente aceptan esta invitación? El verdadero descanso no consiste solo en apagar el móvil o tomarse unas vacaciones. Es saber en quién confiar. Está entregando lo que no puedes controlar. Pero para hacer esto, primero debes reconocer que no puedes llevar esta carga solo. Has intentado descansar, has intentado desconectarte del mundo, pero has intentado entregar sus preocupaciones a alguien que realmente pueda aliviarlas. En el próximo capítulo, descubriremos cómo la Biblia nos enseña a descansar verdaderamente y por qué la ciencia moderna finalmente está comenzando a comprender esta antigua verdad. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo está cansado, pero tu alma se siente aún más agotada? ¿Cuántas veces has intentado descansar, apagar la mente, relajarte, pero aún así te despiertas sintiéndote aún más agotado? Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial sufre algún trastorno del sueño, y la ansiedad es una de las principales causas de esta crisis mundial de insomnio. Nunca hemos estado tan conectados, tan productivos, tan ocupados y al mismo tiempo tan agotados. El mundo nos empuja a ser productivos todo el tiempo. El descanso se ha convertido en un lujo, algo que hay que ganarse. ¿Pero siempre ha sido así? ¿O hemos desaprendido a descansar? Si miramos la historia, veremos que el descanso nunca ha sido un simple privilegio, sino más bien un orden divino. En el Antiguo Testamento, Dios no solo recomendaba el descanso, sino que lo ordenaba. Y esta orden fue llamada Shabbat. Acordaos del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajaréis, pero el 7º día es sábado de Jehová vuestro Dios. No harás ningún trabajo. El Shabbat, o sábado santo, era más que un descanso del trabajo. Era un símbolo de confianza en Dios. Enseñó que el mundo no depende de nuestro esfuerzo constante, sino más bien de la divina providencia. Los israelitas fueron llamados a detenerse, descansar y confiar en que Dios continuaría sosteniéndolo todo. Pero ahora, en el mundo moderno, hemos perdido este principio. Hemos aprendido a confiar solo en nosotros mismos, a llevar solos el peso de las preocupaciones.
y eso tiene un precio. La ciencia confirma lo que la Biblia ha dicho durante siglos. El cuerpo humano no fue diseñado para vivir en un estado de alerta constante. El estrés prolongado aumenta los niveles de cortisol, la hormona responsable de la respuesta de lucha o huida. Cuando siempre estamos ocupados y preocupados, el cuerpo no puede apagar y nos destruye por dentro. Y eso no es todo. Los estudios demuestran que las personas que no aprenden a descansar adecuadamente tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, depresión y problemas neurológicos. El cansancio que sentimos no es solo emocional, está destruyendo nuestra salud. Pero ¿qué pasaría si hubiera una manera de detener este ciclo? Si hubiera una manera de recuperar el equilibrio perdido. En el próximo capítulo exploraremos la invitación que Jesús hizo hace 2000 años y que sigue siendo la respuesta al descanso que tanto buscamos. ¿Has notado que incluso cuando intentamos descansar, a menudo nos sentimos aún más cansados? Vacaciones, fines de semana, horas extra de sueño. Y aún así, el cansancio persiste. ¿Por qué? Porque el descanso no es solo una cuestión física. El cuerpo puede detenerse, pero si la mente y el corazón permanecen cargados, el cansancio nunca desaparece. Y es precisamente de este tipo de descanso del que habló Jesús. Esta invitación se hizo hace más de 2000 años, pero quizás nunca haya sido tan actual. Al fin y al cabo, ¿qué significa encontrar el verdadero descanso? Para entender lo que Jesús realmente quiso decir, necesitamos retroceder en el tiempo. En el contexto judío, el concepto de descanso no era solo físico, sino espiritual. Shabbat, como vimos antes, no fue solo un día sin trabajo, fue un día de confianza en Dios. En el Antiguo Testamento Dios dijo: «Guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico». El descanso era una prueba de que el pueblo de Dios confió en Él, y no solo en sus propios esfuerzos. Pero ¿qué pasa cuando el descanso no es suficiente? Cuando incluso si obedecemos la tradición, el peso del mundo todavía cae sobre nuestros hombros. Fue en este escenario que Jesús hizo una invitación diferente. No solo estaba ofreciendo descanso físico, sino también descanso del alma. Jesús continúa diciendo en Mateo 11:29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas». En aquella época, cada maestro religioso tenía su propio yugo, su interpretación de la ley, sus exigencias. Pero a menudo, este yugo era demasiado pesado. Reglas infinitas, sacrificios constantes, expectativas imposibles. La gente estaba cansada de intentar sentirse digna. Jesús estaba diciendo: «No vine a añadir más peso a vuestras vidas. Al contrario, he venido para aliviar esta carga». Ofreció un yugo diferente, ligero, basado no en esfuerzo humano, sino en gracia. Y esa es la gran diferencia. El mundo nos enseña que necesitamos hacer más, correr más, lograr más. Pero Jesús enseña que el verdadero descanso no está en lo que hacemos, sino en quién confiamos. Ahora detente y piensa, ¿qué es lo que realmente te impide descansar? Miedo al futuro, el peso de las expectativas, el control que intentas mantener sobre todo. El verdadero descanso no es la ausencia de problemas. Es confiar en que no es necesario que cargues todo tú mismo. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ceder el control? En el próximo capítulo, exploraremos cómo aplicar este principio en la vida real y por qué tantas personas se resisten a la idea de depender de Dios para encontrar la paz. ¿Alguna vez has sentido que si te detuvieras un segundo, todo a tu alrededor se desmoronaría? Como si el peso de tus responsabilidades dependiera únicamente de ti. Ese es el dilema moderno, la ilusión de control.
Nos enseñaron que siempre debemos estar a cargo, que si queremos seguridad, éxito y paz, necesitamos mantener todo bajo control. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que esto es imposible? La vida tiene una manera cruel de recordarnos que no controlamos casi nada, y esta realidad nos asusta. Nos hace querer tomar aún más fuerte las riendas de nuestra existencia, y en el proceso nos convertimos en rehenes de los que preocuparnos. La ciencia ya ha demostrado que el exceso de control conduce al estrés crónico. El miedo a perder el control sobre la propia vida activa la misma respuesta biológica que un animal en peligro. El cerebro entra en estado de alerta, liberando cortisol y adrenalina. Los estudios indican que el 85% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Pero todavía gastamos energía tratando de anticipar todos los escenarios posibles. El resultado: estamos cansados, ansiosos y no podemos descansar verdaderamente. Y lo irónico es que cuanto más intentamos controlarlo todo, más perdemos la paz. El problema no es solo físico, es espiritual, porque el verdadero descanso solo ocurre cuando entendemos que no necesitamos cargar con el mundo solos. La Biblia es clara en que el miedo a perder el control nos impide el verdadero descanso. Pero en medio de nuestro cansancio, Dios nos hace una invitación sencilla y poderosa. Confía en mí. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La verdadera confianza no significa renunciar a la vida. Significa entregar lo que no podemos controlar. Y cuando hacemos eso, encontramos el descanso que siempre hemos buscado. Hay una historia en la Biblia que resume perfectamente lo que significa confiar. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando de repente se desató una tormenta. El mar bramaba, los vientos eran fuertes y los discípulos despertaron a Jesús presas del pánico. Pero Jesús estaba durmiendo. En medio del caos, Él descansó, porque sabía que nada estaba fuera del control del Padre. Cuando Jesús calmó la tormenta, no solo demostró su poder, demostró que podemos descansar incluso cuando todo a nuestro alrededor parece un caos. Él no dijo, no habrá tormentas, pero dijo, confía en mí. Pero ¿cómo podemos aplicar este principio en un mundo donde todo nos exige? ¿Cómo podemos descansar cuando el miedo al fracaso nos detiene? ¿Cómo podemos soltar el control cuando parece que si no lo hacemos, nada funcionará? El verdadero descanso no ocurre cuando todo está resuelto. Sucede cuando aprendemos a confiar en medio de la tormenta. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo dar los primeros pasos para aplicar este descanso en su vida y por qué la mayoría de las personas fracasan cuando lo intentan. El verdadero descanso no es la ausencia de responsabilidades, no es simplemente detenerse y esperar a que la vida se resuelva por sí sola. El verdadero descanso es la confianza, es saber que incluso cuando no podemos controlarlo todo, hay alguien que puede. Recorrimos 3 capítulos hablando sobre el peso de la vida moderna, la dificultad para soltar el control y la promesa de descanso que hizo Jesús. Pero ahora viene la pregunta más importante: ¿cómo vivir esto en la práctica? Descansar no se trata simplemente de dormir más o escapar de las preocupaciones. Se trata de cambiar la forma en que vemos la vida. Aquí hay 3 principios fundamentales para experimentar esta transformación. La Biblia nos enseña Filipenses 4, 6, 7. No estéis afanosos por nada, sino que en todo vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios. Esto no significa ignorar los problemas, sino aprende a llevarlos a aquel que puede resolverlos. Incluso en el caos de la vida moderna necesitamos crear ritmos de descanso.
Pequeños hábitos como empezar el día en oración, desactivar las notificaciones durante unas horas o tomarse un tiempo para agradecer pueden marcar la diferencia. No todo está en nuestras manos. Saber distinguir lo que podemos y lo que no podemos controlar nos libera del peso que nos impide descansar. Las personas que verdaderamente confían en Dios no viven libres de desafíos, sino afrontar cada día con ligereza y seguridad. Saben que pase lo que pase, no están solos. Jesús no nos prometió una vida sin dificultades, pero nos dio un principio poderoso. Solo preocúpate por el hoy y deja el mañana en manos de Dios. Porque el descanso no es cuestión de tiempo, sino de confianza. Ahora que conoces el camino hacia el verdadero descanso, solo queda una pregunta: ¿estás dispuesto a confiar? El resto lo buscamos tanto, siempre estuvo disponible, pero exige que tomemos una decisión. Entrega lo que no podemos cambiar y confía en que Dios se encarga del resto. Después de todo, el verdadero descanso no llega cuando todo está resuelto, pero cuando aprendemos a confiar antes de eso,